En 1871 entra el Ferrocarril del Oeste a Lobos, y al pasar entre Zapiola y Lobos se coloca una especie de apeadero en un determinado lugar, y ahí hay un solo garitero. Era un lugar desolado, no había gente, solamente un almacén de un señor Macharoli, que, como se ve, debe ser de las familias más antiguas de Empalme. Y pasa el tiempo y llega el Ferrocarril del Sur, que ahora nosotros lo conocimos como Roca. Llega hasta Lobos también y sigue para el lado de Saladillo. Pero ya en 1890 el Ferrocarril del Sur decide hacer un empalme de vías, porque iba a extender sus líneas. Quería llegar a General Alvear, quería llegar a Bolívar Carué y también uno más corto a Navarro. Entonces, con el intendente de Lobos, que era el doctor Eulogio del Mármol, se ponen a trabajar sobre esa idea. La empresa inglesa quería arrancar el empalme en Lobos, pero vieron que había ya muchas casas, iban a tener que voltear casas, iban a tener que hacer muchas indemnizaciones, entonces decidieron traerlo a este apeadero, y aquí se ubicó el empalme. Ahí se hicieron las tres vías que siguieron para esos determinados lugares, y el ferrocarril del oeste, el primero que había llegado, cambió su itinerario porque lo tenía derecho. Si ustedes fíjense que la vía viene derecho de Lobos y hace la curva para la estación, pero el primero de todos seguía de largo, iba de largo derecho a Zapiola. La última vía que se habilitó fue la de Navarro, que era en 1898, pero el empalme es de 1896. Alrededor de las vías se van ubicando las casas. Entonces aparece la familia Caminos, que tenía una estancia que ubica en la parte más antigua de Empalme, donde está la capilla San Patricio, donde está la vieja escuela 2, que está al lado, que ahora es sala de primeros auxilios, donde está la comisaría. Bueno, toda esa parte es de tal envergadura la importancia de la familia Caminos que las callecitas llevan el nombre de sus cumpleaños. Ahora, en la parte este está la Villa Catoni, que esa también nace porque ese rincón era de propiedad de don Manuel Catoni, que era un inmigrante. Imagínense lo que era tener tierras encima casi de la estación. Ese triángulo, ustedes fíjense que es un triángulo entre las dos vías, las del 11 y la del sur, ahí vende en lotes, que era una novedad, y entrega también como otra novedad que se pueda pagar en cuotas. Además, él tenía una pequeña estancia y puso horno de ladrillo. Entonces, le daba a cada persona que compraba el lote la facilidad de pagarlo en cuotas y 2.500 ladrillos para que empezaran a construir inmediatamente. Así, él quería que se poblara, y así se fue poblando, que es la parte, no donde está la escuela 2, sino la de enfrente. Esa es la verdadera Villa Vieja. La parte de la escuela 2, todo eso yo lo conocí campo raso. En 1950 se hizo la escuela 2. Después se hizo el jardincito a los 10 años, y que fue el primer jardín de infantes con edificio propio. Antes que los demás de todos de Lobos, ese es el primero, que es de la década del 60. Además, hubo un negocio también entre la municipalidad y la empresa inglesa. La empresa quería hacer un camino de adoquines desde Lobos a Empalme, a orillas de la vía, ¿no es cierto? Pero no sé qué negocios hicieron con los intendentes de ese momento, que el empalme quedó aislado y ese camino, hubo cambio de tierras, no sé lo que fue. La cuestión es que
Lobos tuvo empedrado, las calles de Lobos se empedraron, que es el primer pavimento que hubo, al filito ya del 1900. La cuestión es que Empalme quedó aislado, y yo les digo que en el año 1959, que fue una inundación terrible, nosotros acá quedamos aislados, lo único que nos quedó fue la vía, íbamos de a pie hasta Empalme, y de Empalme a Lobos a pie, porque no habían llegado a hacer el pavimento todavía, entre Empalme y Lobos. Y a la altura de la ex parrilla del 13, no había pavimento. Así que para ir a Empalme, a Lobos, de Lobos a Empalme, sobre la vía, nada más. No había colectivo, no había nada, solamente el ferrocarril. Mirá si es importante. Fue lo que nos salvó la vida el ferrocarril. Los trenes nosotros los veíamos pasar acá enfrente, llenos de gente los sábados y domingos. También pasó el presidente Irigoyen, pasó el príncipe de Gales, el heredero del rey de Inglaterra. Yo he viajado 9 años, tanto en ese tren como en el que iba a Zapiola, y he compartido con diputados, con gente. Todo el mundo viajaba en tren. Los docentes manejaban los horarios de las escuelas viajando en el tren. Los bancarios, comisionistas, que eran los que hacían las compras en Buenos Aires, uno necesitaba libros, necesitaba un remedio, en Lobos no había, en Empalme menos. Entonces, todo a fuerza de comisionistas, esa gente iba y venía todos los días en tren. Y Empalme era una efervescencia, porque era de la mañana a la noche, todo el día, máquinas para acá, para allá. El Hotel del Ferroviario, que fue uno de los... Eran 2 casas nada más que tenía teléfono. El hotel, que está enfrente de la esquina, enfrente al Rivadavia. Y el otro era el almacén de Cosi, que era acá a las 5 esquinas. Había 2 teléfonos nada más en Empalme. El galpón de máquinas era una maravilla como trabajaba. Había 3, 4 máquinas que se arreglaban. No había casas para alquilar por la gran cantidad de obreros que iban y venían y trabajaban. Ahora, lo que no generó demasiado fue comercio, había poco, todo lo absorbía Lobos. Mi madre me decía que había una fabriquita que se estaba por fundir, y vinieron 2 hermanos suizos, después de la guerra, de la primera guerra, los Egli, y compraron. Entonces instalaron ahí la fábrica La Bernina y empezaron a comprarle la leche a todos los vecinos de acá de la zona, y además empezaron a dar trabajo a los chicos jóvenes, tanto mujeres como varones, que eso fue una gran salida laboral para las familias, que casi todas eran numerosas, y tanto varones como mujeres. Cuando llegaban a los 18 años, íbamos a pedirle trabajo a los suizos, y los suizos eran muy, muy buenos pagadores, muy, muy honrados. Tenían la fábrica cada vez mejor, empezaron a hacer quesos con una fórmula propia de ellos, y esos quesos hasta se exportaron. Después ya vino una empresa norteamericana, la Kraft, y compró la fábrica. Los Egli vieron que contra eso no podían, se la vendieron y se fueron. A Kraft se la compró Mañasco, y Mañasco estuvo mucho tiempo porque también introdujo los aderezos y las mayonesas. Ya eso era nuevo. Y después ahora la Serenísima. Pero la época de Mañasco fue cuando tuvo más obreros, tenía alrededor de 300 personas. Fue un emporio eso. Después de la guerra, de la Segunda Guerra, vienen los alemanes, y ahí arranca la metalmecánica, de Electromac, que eso también fue importantísimo. El barrio obrero, donde está la plaza Martín Fierro y donde está la capilla, y el barrio obrero, eran todas quintas de una familia que tenía quinta de verdura, y el gobierno de Perón se los expropió, les expropió toda esa propiedad, hicieron las casitas, que son el tipo chalecito, y bueno, después con el tiempo, en los años 70, vino la plaza y la iglesia, pero lo primero fueron las casitas. Bueno, la estación tenía las oficinas y tenía 3 andenes importantes, y lo que era también muy importante, la confitería.
La confitería había estado en la de Lobos al principio. ¿Vieron donde tiene la sala de espera? Ahí había estado la confitería. Y la sala de espera también era grande, importante, sanitarios, y el galpón de máquinas enfrente, y la casa de 2 plantas, porque arriba vivía el jefe de la estación. Y abajo estaba la boletería, había una sala para toda administrativa, y también había una pequeña habitación para las encomiendas, porque la gente despachaba todo por el tren. Era importantísima, y todo el día desfilaba gente ahí, de todo tipo. Había un tren que venía a la mañana, el que venía de Constitución, por el Roca, llegaba como a las 9 de la mañana. Cuando llegaba a Empalme, le sacaban la máquina con un determinado número de vagones, y lo que quedaba, a los vagones que quedaban, le agregaban otra máquina. Entonces, un convoy seguía para Alvear, y el otro, que habían armado en Empalme, seguía acá, para 25 de mayo, Bolívar y Carué. A la tarde, a las 4 y pico de la tarde, volvía, y en Empalme volvían a hacer lo mismo. Ahora lo unían con el que venía de allá y mandaban uno solo para Constitución. Y como había una máquina que los ferroviarios le llamaban la pilota, que era una máquina más chiquita, a vapor, y esa se lo pasaba todo el día de acá para allá, llevaba vagones, llevaba arreglados, sin arreglar, cambiaba, entraba en el galpón de máquinas, salía, iba al puente giratorio. ¿Vieron que tiene un puente giratorio? Bueno, eso es importantísimo. Ninguna estación tiene eso, solamente lo tiene un Empalme. Vivíamos siempre alrededor del ferrocarril. Era como un polo de atracción. Las chicas iban a ver el paso de los trenes a la estación, era el único paseo, porque Empalme nunca tuvo plazas. Las plazas vino en el año 70, pero en aquel auge del ferrocarril no había plazas. Entonces las chicas iban a la estación. Yo recuerdo de amigas mías que se hacían vestidos para ir a pasear, para llegar el tren. Y pasaban los muchachos que iban al servicio militar. Entonces ahí, ¿cuántos noviazgos nacieron? Una pena que hayamos perdido el ferrocarril. Fue muy importante. Y nos hizo importante porque todo se manejaba con el ferrocarril y no había rutas. No había camiones. Los camiones aparecieron en los 50, en el 60, pero no había casi rutas. La ruta 205 es de los años 40. Ahora, toda esta historia que yo les cuento de Catoni, lo sé por mi padre, porque mi padre trabajó en un almacén ahí en la villa, la parte vieja. Y él lo conoció a Catoni, eran muy amigos, y Catoni le contó esto de los lotes, de los ladrillos, todo eso se lo contaba el propio dueño. Yo lo que les cuento es todo lo que me han contado. Y como me lo han contado todas las veces, y siempre igual, digo, bueno, era cierto. Yo quisiera que fuera un centro más que no con la época nuestra que estaba separado de Lobos, que siempre se tuvieron a menos a la gente de Empalme, no sé por qué, no sé qué sentimiento había. Y entonces yo quisiera que el barrio celeste, el blanco, el amarillo, el verde, los colores que sean, que tengan vida propia, con ese galpón cultural que tienen, que lo utilicen para darle importancia y ir viendo entre la gente que tienen ahí en los barrios, a ver si hay un artista, si hay uno que pinta, si uno que es músico, si el que escribe. ¿Viste? Darle importancia, trabajar con las escuelas, a ver qué chico pueden sacar, que a lo mejor salvarlo de alguna cosa que les puede estar oprimiendo, ¿no es cierto? Y para mí es la cuna, porque yo nací en esta casa y me crié acá, te imaginas, y viví 9 años sobre los trenes, todos los días viajando, así que te imaginas que para mí es el lugar en el mundo, llamaríamos, como dicen algunos.